Muchas gracias, Rubén. Muy buenas tardes a todas y a todos, amigas y amigos de los medios de comunicación. Nos hemos reunido hoy aquí, una vez más, las y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al igual que el secretario ejecutivo de la institución, para emitir el siguiente pronunciamiento. Ante las reformas electorales aprobadas esta mañana en el Senado, las y los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco consideramos que es nuestro deber explicar a la opinión pública el impacto que tienen estos cambios legales en el sistema electoral mexicano. La reforma aprobada hace unas horas propone modificaciones a decenas de artículos de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos, con graves implicaciones para la organización de elecciones legales, libres, genuinas y competidas en México, y por lo tanto tiene consecuencias graves para la vida democrática de nuestro país. El paquete de reformas aprobadas incluye además emitir una nueva ley de medios de impugnación y modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo que se sometió a consideración del Senado fue un dictamen aprobado hace apenas una semana por las y los diputados del Congreso de la Unión, sin diagnósticos ni deliberación pública alguna, que plantea profundas modificaciones a las estructuras del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los 32 organismos públicos locales electorales. Propone modificaciones profundas también a sus facultades, a los procesos de organización electoral, a su naturaleza ciudadana, a la conformación, vigilancia y actualización del padrón electoral y a las reglas y condiciones de la competencia política. Al cabo, la reforma, aprobada prácticamente en los mismos términos que el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados, logra desarticular, desprofesionalizar y desciudadanizar el sistema electoral que ha posibilitado la convivencia y la competencia pacífica y civilizada de la amplia pluralidad política que habita nuestra nación. Las nuevas normas reducen y minan las capacidades técnicas sustantivas de las autoridades electorales al disminuir significativamente sus estructuras profesionales, técnicas y operativas. Al INE recorta su estructura operativa central, elimina y fusiona áreas sustantivas completas, disminuye las facultades de la Secretaría Ejecutiva, desaparece a la Junta General Ejecutiva, que es el órgano técnico, colegiado y multidisciplinario que conduce las principales funciones del INE. Y quizá lo más grave, vuelve temporal su estructura profesional distrital hasta ayer permanente. Los órganos distritales del INE, conformados por miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, son responsables de la integración e instalación de las casillas para cualquier elección que se realice en México, lo que supone el reclutamiento y capacitación de millones de ciudadanas y ciudadanos en cada rincón del territorio nacional. Se encargan de la logística electoral y de hacer el cómputo de los votos. Son responsables de integrar y coordinar a los consejos distritales, que son los órganos ciudadanos que conducen y vigilan cada paso de la elección y en donde participan todos los partidos políticos. También ejecutan actividades diversas en materia de educación cívica, supervisan los procesos de actualización y depuración del padrón electoral y coordinan el funcionamiento de los 900 módulos de atención ciudadana en donde las y los mexicanos hemos podido tramitar de manera gratuita nuestra credencial de elector, que es el documento de identidad oficial con mayor cobertura y seguridad en México. 120,000 personas son atendidas diariamente en estos módulos del INE, en donde se entregan también cada día más de 56,000 credenciales de elector.
Al no contar con estructura profesional y permanente en los 300 distritos del país, esas funciones sustantivas a cargo de las juntas distritales, muchas de ellas permanentes, se verán directamente afectadas, disminuidas y debilitadas. Se perderán o desnaturalizarán los órganos ciudadanos que vigilan el desarrollo de los comicios y que han producido la necesaria confianza en las elecciones mexicanas en los últimos 30 años. Se perderá también el profesionalismo y la experiencia de un funcionariado público altamente especializado que no estará esperando ser contratado cada 3 años que haya elecciones. Esas personas buscarán otros empleos, dejarán de capacitarse en la compleja materia electoral, de ser evaluados en su desempeño, y su talento, formación y experiencia se habrá perdido para siempre. Se trata de un golpe mortal al Servicio Profesional Electoral Nacional, que es uno de los servicios civiles de carrera más reconocidos del país, no solo por sus cuidados y rigurosos mecanismos de ingreso por concurso público, la formación, capacitación y evaluación permanente de sus miembros, sino por los resultados ampliamente acreditados que han ofrecido a la sociedad mexicana. Por si fuera poco, la reforma también extingue el Fondo Inmobiliario para la Atención Ciudadana y mejoramiento justamente de los módulos donde se tramita y entrega la credencial del elector, así como el fideicomiso del pasivo laboral, cuyo propósito es y ha sido lo que hoy se vulnera, la protección de los derechos laborales de las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Aunque los anteriores cambios son directamente al INE, evidentemente estos tendrán un impacto directo en el trabajo que realizamos las autoridades electorales locales, los llamados OPLE, y en consecuencia en el rigor y los estándares de calidad, profesionalización y vigilancia con que se organizan las elecciones en México. Por ejemplo, como lo hemos dicho, el INE tiene la atribución de ubicar e integrar las casillas, así como de capacitar a las y los ciudadanos que contarán los votos el día de la elección. Si este trabajo no se hace debida y oportunamente, se corre el riesgo de no instalar casillas, de instalarlas incompletas, o bien de instalar casillas en donde, por una indebida capacitación, no se respeten las reglas y procedimientos previstos en nuestra normatividad electoral. Esta afectación a las elecciones locales ocurre en todas las dimensiones reformadas de la función electoral. Si no hay un padrón electoral confiable, debidamente depurado, vigilado en cada uno de sus movimientos y actualizaciones para garantizar su integridad, se pone en riesgo la confianza de los resultados de la elección. Si no hay una distritación geográfica con parámetros demográficos, técnicos y científicos, el voto de unos valdrá más que el de otros. Y si los OPLE no contamos con estructura suficiente para hacernos cargo de las múltiples funciones de las que somos responsables, también será afectado el sistema electoral en su conjunto. El INE y los OPLE formamos parte de un sistema nacional de elecciones en donde tenemos funciones plenas y exclusivas y otras coordinadas e interdependientes. Cualquier afectación al INE necesariamente tiene un impacto en las elecciones locales que organizan los OPLE y viceversa. En cuanto a los institutos electorales en concreto, la reforma recién aprobada también comprime su estructura a 2 únicas áreas ejecutivas, una que se encargaría de la organización, capacitación electoral y educación cívica, y la otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos. Así lo fija la reforma. No se contempla, por ejemplo, en estas estructuras, un área de participación ciudadana que en Jalisco, además de estar integrada en su totalidad por miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, se ocupa de promover, atender y ejecutar los 16 mecanismos de participación ciudadana que existen en el Estado, que es, por cierto, la entidad que tiene normado el mayor número de mecanismos de participación política directa en todo el país
incluyendo la Federación. En el nombre de nuestro instituto, llevamos la encomienda de una de nuestras principales funciones, garantizar los derechos de la participación ciudadana, que para la reforma no merece contar con un área técnica, profesional y especializada. La reforma también elimina las estructuras desconcentradas de aquellos institutos locales que tienen oficinas permanentes en los municipios y o distritos. Jalisco no cuenta con estructuras u oficinas desconcentradas, pero otros SOPLE deberán despedir a cientos de profesionales y desmantelar sus estructuras desplegadas en su territorio estatal. Las reformas aprobadas por el Senado impactan de manera diferente a los distintos OPLE del país, pues como lo hemos reiterado, el tamaño de nuestras instituciones, sus funciones y su estructura orgánica, sus atribuciones locales, sus condiciones laborales y su territorio es distinto en cada lugar, pues responde a la diversidad de realidades que tenemos en cada entidad. Con la intervención a nuestras estructuras, se violenta nuestra autonomía constitucional y se nos constriñe a una homogeneidad tan imposible como indeseable. Más allá de la grave afectación a las capacidades institucionales, técnicas y operativas de las autoridades electorales, la reforma también limita sus facultades de interpretación y decisión, por ejemplo, para imponer sanciones o bien para negar el registro de una candidatura. Si la conducta presuntamente infractora no encuadra literalmente en estricto derecho con el supuesto explícito de la norma, la autoridad electoral estará impedida a sancionar, aunque sea a todas luces evidente la violación y existan múltiples elementos y pruebas para acreditarla. Pero además, la reforma restringe las facultades reglamentarias del Instituto Nacional Electoral al acotarlas solo a los temas listados en el artículo 41, base quinta, apartado B, inciso A, numeral quinto de la Constitución Política Federal. Esto quiere decir que el INE únicamente podrá emitir normas reglamentarias para el funcionamiento del PREP, las encuestas y los sondeos de opinión, la observación electoral, los conteos rápidos, la impresión de documentos y producción de materiales electorales. Y hay más. Lo aprobado esta mañana prohíbe de manera expresa a los institutos electorales locales invertir recursos para el diseño e implementación del voto electrónico. Para Jalisco, como todas y todos aquí sabemos, esta es una muy mala noticia, pues junto con Coahuila, somos las únicas dos autoridades electorales que hemos desarrollado, usado y mejorado urnas electrónicas en elecciones constitucionales y en todo tipo de mecanismos de participación desde hace más de 20 años. En 2009, Jalisco organizó la primera elección municipal totalmente con urna electrónica en el país. En la elección para gubernatura de 2012, en Jalisco instalamos urnas electrónicas en la tercera parte de los municipios del estado. Ninguna de las urnas electrónicas fue anulada. De hecho, nunca una urna electrónica jalisciense ha sido anulada. También en la consulta popular que organizamos el año pasado a nivel estatal, el IEPC Jalisco la realizó exclusivamente con urnas electrónicas. Casi 1,000 puntos de recepción de opinión estuvieron funcionando en todas las regiones del territorio estatal con la urna que dio a conocer resultados inmediatos. El uso de la urna electrónica en mecanismos de participación ciudadana está mandatado, por cierto, en la Ley Local del Sistema de Participación y de Gobernanza Popular del Estado. Pues bien, ese desarrollo normativo local, ese trabajo de innovación, ese avance tecnológico de factura 100% local, esa inversión en cientos de urnas, su mantenimiento y su mejora, también se perderá. Sin posibilidades de invertir recursos en ellas, las urnas electrónicas están condenadas a la ruina, al abandono y a la extinción. Ahora será el Congreso de la Unión
quien creará una comisión con la participación del CONACYT y del INE, encargados de diseñar el sistema de votación electrónica. Es decir, la reforma encarga a una institución ajena a la función electoral y sin experiencia en el desarrollo de sistemas de voto electrónico, el CONACYT, un proyecto que supone un cambio de paradigma en la organización de procesos electorales, cambio en la integración de las casillas por la automatización de los votos del conteo, lo cual tendrá un efecto de dominó en la capacitación de la ciudadanía. Cambiarían por completo las tareas de la asistencia electoral, el sellado, enfajillado de boletas, armado de paquetes, traslado y recolección de la documentación electoral, las dedicadas a los escrutinios, cómputos y recuentos. Desaparecería la necesidad de contar con programas de resultados electorales preliminares, pues la urna electrónica o el sistema de voto electrónico arrojaría resultados inmediatos, y también serían innecesarios los conteos rápidos. Nada de esto se contempla en esta iniciativa. Pero las afectaciones van más allá, pues los cambios a las leyes electorales implican un retroceso en el terreno que la paridad de género y las acciones afirmativas han ganado en las entidades. Por ejemplo, se fijan reglas para la postulación paritaria y medidas afirmativas a favor de personas en situación de desventaja que no toman en cuenta diversos avances existentes en el ámbito local, con lo que se reducen las posibilidades de triunfo de las mujeres y de los grupos históricamente vulnerados. Recordar aquí que Jalisco cuenta con 24 de las 38 curules del Congreso del Estado ocupados por mujeres, como resultado de normas y lineamientos locales para la postulación de candidaturas, lo cual ha convertido al Estado de Jalisco como el Congreso con mayor proporción de legisladoras en cualquier parlamento del país y en toda la historia de México. Ahora mismo el IEPC nos encontramos trabajando en la construcción de los lineamientos de paridad y acciones afirmativas rumbo al proceso electoral 2023-2024, para lo cual estamos instrumentando consultas previas e informadas que nos permitan emitir esas normas para seguir avanzando en el ensanchamiento de los derechos político-electorales de las y los jaliscienses. Ese trabajo también tiene hoy un destino incierto. Hay otros cambios relevantes, como la reducción de la duración del proceso electoral, el tiempo para su preparación, la desaparición del programa de resultados electorales preliminares para sustituirlo por los cómputos distritales que ahora iniciarían la misma noche de la elección, o la inclusión de la llamada cláusula de la vida eterna, que posibilita a los partidos políticos transferirse votos para lograr alcanzar el porcentaje necesario que les permita mantener su registro, en franca violentación a la voluntad popular ciudadana expresada en las urnas. O las modificaciones al sistema de justicia electoral, que limita las facultades de interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desaparece la sala regional especializada encargada de atender las quejas sobre propaganda en radio y televisión, fusiona los procedimientos contenciosos de fiscalización y remoción en una sola vía y abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Lo cierto es que los cambios son tantos y tan profundos que será necesario analizarlos cuidadosamente, leerlos una y otra vez, escudriñarlos para comprender el alcance y las consecuencias del desmantelamiento institucional electoral que fue aprobado esta mañana y así poder identificar los cambios que pretenden ir más allá de los límites que permite nuestra Constitución Federal. El IEPC Jalisco ha estado y seguirá estudiando la reforma y sus implicaciones para estar en condiciones de hacerle frente, instrumentando con responsabilidad las modificaciones a las leyes y recurriendo a las instancias legales correspondientes y desde luego ante la opinión pública para señalar ahí donde existen violaciones a la Constitución mexicana, a nuestra autonomía y a los derechos humanos de todas las y los mexicanos. Se prevé una cascada de controversias, juicios y amparos
en los meses por venir, más dosis de incertidumbre a menos de un año de arrancar el proceso electoral federal y local concurrente 2023-2024. Organizar elecciones libres, legales, competidas, con apego irrestricto a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad es una función que solo puede desempeñarse desde la autonomía, en condiciones de trabajo jurídicas, materiales e institucionales que permitan el arbitraje independiente apegado a las normas y a nada más. Con las reformas aprobadas, esas condiciones materiales e institucionales se ven gravemente afectadas. La historia nos ha enseñado que toda iniciativa de reforma que proponga transformar de manera sustantiva las reglas del juego democrático debe surgir del consenso, del reconocimiento de todas y de todos de la necesidad de caminar en tal o cual camino, de modificar las reglas de acceso al poder político o al árbitro de la contienda. No hacerlo pone en riesgo la confianza y la legitimidad de las elecciones y, en consecuencia, la renovación pacífica y civilizada de los poderes públicos electos por voto popular. Lo que hasta ayer teníamos, el sistema electoral que habíamos construido, fue producto de décadas de acuerdos políticos, de transformaciones sociales, de exigencias ciudadanas, de reformas, de profesionalización, especialización técnica y desarrollo normativo. Nuestro país había logrado edificar un sistema electoral que a lo largo de 30 años hizo posible la convivencia y la competencia pacífica y civilizada de la pluralidad política tan amplia y característica de nuestra nación. Ese sistema electoral mexicano, imparcial, profesional, ha sido vulnerado en sus cimientos. Ante este contexto, el IEPC Jalisco quiere reafirmar ante la opinión pública que defenderá los derechos democráticos de Jalisco y de su ciudadanía por todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance. La democracia, las elecciones limpias y la estabilidad política de México reclaman ese nuevo esfuerzo de nuestro instituto. Estamos comprometidas y comprometidos con ello. Muchas gracias.